La comunidad indígena de Santa María Comachuén se encuentra en las montañas del eje neovolcánico occidental llamado Meseta Purépecha del estado de Michoacán. Data del periodo precortesiano y se le llamó Cumanchen, pueblo purépecha que significa lugar sombrío o lugar de sombra. Su primera congregación fue entre los años 1528 y 1539, mientras que una segunda se realizó el 30 de enero de 1604. Cajuchar de Darío Vargas Hernández. Cajuchar Nanda Nicolás Zavala González. Cajuchi familia Emelda Felipe Ruiz. Cajilla Fidencio Vargas Zavala. Cajilla Ginihamshem 15 Icharut Piguantan. Cajime Guillera que manachete Aringam Lica González, no me Gambe González, Mastara, Marlaren to gustar, si ni José Cota, si es que gustar, pero antiguo pin Horengole, o Cabrengo, por así descendencia, Uchar, Tio, Tata Chupica, y Mampuejan para Ambarina. Se me hizo que pero no. Cajimay una que buena, Naka, una Horengolin, Horengole, Catat, con Sinimari, Don Clemente Bandesa, Cruz. Y más cuando bueno ya chapaca, si más que ya, caturo curia, propiedad ya nota que no acá, más ya, imposi más buena, que una cachicacasco, mero guantico para eso, digo, en gari guantico, escuchar y no, me hacha andar, que mal en cabrona, que tú no sé si ni tanto antes cacaya, si canis jalan estón tuya. Casi tacushi, así que shungan, tengo más, utana que man, achete, tengo ni pacanda, nanapona. Se tata inde gakas que chana que ma wanda no hita kusho que his pone piranga ka ya chana no taze ko holena chana. Los saberes tradicionales que desarrolló el pueblo purépecha a lo largo de su historia fue la elaboración de canoas, lo que permitió la comunicación entre los asentamientos de la ribera del lago de Pátzcuaro, así como el desarrollo de la práctica comercial y propiamente la pesca. La relación de Michoacán, en 7 de sus láminas, nos da testimonio de dicha importancia, ya que la canoa fue fundamental para sus diligencias. Entre los diversos oficiales o diputados que anotó Fray Jerónimo de Alcalá está el Icharu Tawandari, diputado que se encargaba de suministrar las canoas al Irecha, otro oficial que se encargaba de elaborar canoas, así como también un oficial más que hacía canoas con su gente. El oficio de Icharu Tawandari, o llamado Icharu Taucua, fue herencia de los antiguos pobladores del Michoacán prehispánico a las comunidades actuales y en específico a los hacedores de Comachuén. Las experiencias más cercanas que recuerdan los artesanos de dicho lugar datan del siglo XX, pues de acuerdo al artesano Fidencio Vargas Zavala, en 1940 un tal Agodón de la comunidad de Napízaro visitó la comunidad para entrevistarse con 2 artesanos, Jesús Vargas y Dionisio Gabriel. A ellos les solicitó elaborar canoas de acuerdo a las requeridas en Napízaro. Dichos artesanos, a su vez, instruyeron el oficio a don Clemente Ricardo González y a Tatá Luna González. A decir verdad, Comachuén durante varias décadas fue el principal proveedor de Icharuta en la región de la ribera de Pátzcuaro. En la actualidad, el saber tradicional permanece vivo gracias al último artesano, Fidencio Vargas Zavala, quien aún trabaja las Icharuta. Asimismo, la Icharuta Ucua sigue resguardada por los artesanos más viejos. Tal es el caso de don Luis Basilio Nicolás y don Rubén González, quien son otros de los expertos en el conocimiento de la Icharuta.
En torno a la selección del árbol de pino o pinabete, que son los géneros para la elaboración de canoas, se requiere tener buen criterio, escoger el ideal con un grosor de 3 varas y una longitud que rebase las 14 varas o según el tamaño deseado. Elegido el árbol o los árboles, era común esperarse el día de la luna llena para derribarlos, con el propósito de que la madera fuera resistente, duradera y que la polilla no le afectara. Con el paso del tiempo, dicho saber quedó en desuso. Según don Luis Basilio, cuando se es un buen artesano, antes de derribar el árbol con el uso de la sierra de mano o el hacha, que son las herramientas para el corte, se traza imaginariamente, orientando la caída en un lugar más propicio. Ya estando en tierra el árbol, solamente corresponde hacer sus acabados. Esta capacidad de orientar y prediseñar posibilitó que los artesanos se evitaran de un trabajo mayor, salvando mover bruscamente el trozo de madera. Ahí está. Ahí está. Ya la vieron cómo se fue. Teniéndose el tronco de madera, se procede a trazar previamente las dimensiones que llevará la canoa. Dicho proceso se hace mediante cuartas, varas y el uso de un hilo para marcar las distancias. Posteriormente se realiza el corte de caras, dándole la forma de cuadro o, en su caso, un primer esbozo de la canoa. Los artesanos locales le llaman plancha uni. Para don Luis y para don Fidencio, el proceso de limpia se le llama uraperán. En muchas ocasiones se dejaba algunos días para que la resina y el agua de la madera se escurrieran, proceso que le llaman yuluran o caliran. Mediante un hilo empapado con tizne y 2 personas colocadas en los extremos, la porción escuadrada se traza en unidades iguales, asimismo lo que será la popa y el cuello. Tal proceso se le nombra cuiruitzin. Ello permite obtener su equilibrio y su orientación. Esa es la medida que vas a hacer eso. Pescática, no tendré ni soy. Cuidado que se fue. Listo.
Ya está hecho la canoa. El señor San José, que lo vamos a tener esa canoa muy bonito. Y cuando me fui a Quinceo a carrear las canoas, me gustaba y me interesaba, pero pues es que nomás era nomás opinión, pero de que yo sabiera algo, la lacha no, nada, nada. Y el señor se llamaba Ricardo González, creo era Cruz, y entonces allí anduve con ellos, como muy chiquillo, nomás iba a traer tortillas, sacar agua, cocer cosas ahí, lo que íbamos a comer. Y ahí poco a poco fue estudiando, y ya después me dijo don Clemente Valdés, mira, lo que vas a hacer ahí, pues ahora vamos a tumbar entre dos, y la mochamos con la sierra. ¿Cómo dijo? Y la mochamos con la sardina, ¿verdad? Y entonces ya me dijo, vamos a componerlo, y la componemos de la madera para que le sacaba la canoa. Entonces allí empecé, pero a la hora ya cuando terminamos de hacer como la luna, yo le quebré con la hacha se salió adentro de la canoa, y el señor me regañó, dijo, bueno, ¿qué no ves? ¿O no tienes ojo para que la ve la canoa? Y le dije, pues sabes que ya la quebré ahorita, ya qué más, pues ya está quebrado, pues lo vas a llevar así ya quebrado, ya canoa ya no va a valer como es. Le dije, ya pues ya ni modo, pues ya la quebré, ni modo. Y ya llevé a Pacandan, y en Pacandan le dije, mire señor, para que no después me estás discutiendo o regañando, la canoa aquí donde hace la luna en la esquina, yo la quebré con la hacha, y así si quieres, pues ahora le dijo, pues no me acuerdo el precio en cuanto, y ya de esas cosas hasta allí. Pero ya después empecé a estudiar más, y de esa vez ya no volví a quebrar ni una canoa. Y luego también empecé a hacer las canoas grandes de 14, de 12, de 8, de 7. Hasta por esta fecha todavía estoy trabajando las canoas. Estos días voy a hacer 2 canoas de 12. Les voy a entregar en San Jerónimo. El que va a comprar se llama Alfonso de Durán. Y el otro, no me acuerdo cómo se llama también, quiere otro canoa grande. Otros trazos se hacen en 3 secciones, uno en la parte trasera, el otro en la parte media y el tercero en la parte delantera, para finalmente establecer el grosor de la canoa. Teniendo dichos trazos, se procede a ahuecar la parte interna de la pieza para obtener su cuenco. Para don Fidencio Vargas Zavala, este procedimiento se llama tecán. Extraer la tecata dentro del trozo. Posteriormente se sigue con la llamada huapangan. Cortar más a fondo, extrayendo más tecata y por último ambarentan. Realizar los acabados. Para la elaboración de canoas es fundamental el uso de hachas y de azuelas, herramientas finas que permiten obtener un buen corte. Anteriormente, el tiempo de elaboración de canoas duraba entre semanas y meses. En la actualidad, el uso de la motosierra facilita terminar con prontitud una canoa de cualquier medida. En Comalchuén se han elaborado principalmente 3 tipos de charuta: la canoa de 6 varas, empleada para la pesca, la canoa de 8 varas, para carga ligera y pesca, y la canoa de 14 varas, para carga pesada y pesca. Cada vara equivale a 80 centímetros. De acuerdo a los artesanos, las medidas que se emplean en las canoas varían de acuerdo a su tamaño o requerimiento del pescador. Y es muy particular encontrar el uso de varas de madera, hilo con tizne, la palma de la mano en cuartas, como también el grosor de los dedos como sistema de medición. Las dimensiones de la canoa de 6 varas son equivalentes a 4 metros con 80 centímetros. La amplitud de la popa, parte inferior, será de 1 vara y la parte superior de 4 cuartas, con un grosor de 2 dedos. En la parte del medio, tendrá 4 cuartas con 3 dedos, menor a la parte trasera. La porción frontal o delantera de la canoa será de 1 cuarta con 4 dedos.
Desde la línea inicial que divide la pieza, se traza el cuello de la canoa, con una distancia de una vara. Esta canoa cuenta con una separación en su interior. La canoa de 8 varas, llamada Teparizapichu, posee una longitud de 6 metros con 40 centímetros. Su anchura de la popa inferior será de una vara, y la parte superior de 4/4, con un grosor de 2 dedos. La parte delantera, 1/4 con 4 dedos, y su cuello de una vara. Puede contar con 2 separaciones, uno al inicio del cuello y otro en el medio. La canoa de 14 varas, la más grande de todas, tiene 11 metros y 20 centímetros. La anchura de la popa menos de 1 metro, mientras que la parte superior de una vara con 3 dedos, con un grosor de 2 dedos. En la parte del medio su amplitud es de una vara. La parte frontal 1/4 con 4 dedos y su cuello de una vara o hasta 90 centímetros. Las canoas de 14 varas cuentan con 4 separaciones, más una sentadera en la popa de la canoa. Listo. Las canoas que se han elaborado en la comunidad de Comachuén fueron demandadas principalmente por los pescadores de la ribera del lago de Pátzcuaro, particularmente en Janitzio. La experiencia de don Luis Basilio refiere que su primer trabajo fue una canoa de 5,5 de varas para la comunidad de Janitzio, con un costo de 50 a 60 pesos, mientras que don Fidencio señaló que en los años 60 del siglo pasado el costo de las canoas de 5 varas oscilaba entre 40 y 60 pesos. En la actualidad, una canoa de 5 varas cuesta aproximadamente 3.500 y la de 6 varas 4.500 pesos.
De acuerdo a los artesanos, el traslado de las canoas se hacía mediante carretas jaladas por una yunta de bueyes. Sumando 4 o 6 canoas, las transportaban a la ribera para ofertarlas. De Comachuén las transportaban por el viejo camino de herradura, pasando Pichátaro, hasta llegar a la comunidad de Uricho, de ahí al Carichero, región de la Ribera. Dicha venta, como lo señaló don Fidencio, ranchear las canoas, dio como resultado que aprendieran a remar para poder llevarlas a las comunidades de las islas. Años después, se comenzaron a trasladar en carros cuando la brecha era transitable. Añade don Fidencio que los pescadores, al momento de adquirir un ejemplar, volvían a darle más acabados, puesto que a algunos les gustaba de menor grosor. Señala Arturo Argueta, antes de ser utilizada la canoa, se cura con cera o parafina derretida y batida, con la que se cubre totalmente el exterior de la misma, para luego ser utilizado en la pesca. La industria regional de canoas tuvo una buena época de comercialización durante la década de los años 70 a los 80 del siglo XX. Los artesanos llegaron a ofertar su producto en muchas de las comunidades de la ribera, tales como Janitzio, Tecuenan, Yunuén, Pacanda, Tarerio, Ucasanastacua, Chupícuaro, Tzintzuntzan, Ojo de Agua, San Andrés, Santa Fe de la Laguna, San Jerónimo Purenchecuaro, Oponguio, Puácuaro, Napízaro, Erongarícuaro, Uricho, Arucutín, Jarácuaro, Urandén Chico y Urandén Grande. Ay, no más para. Not que nambe jolen ap kimana hi haru musheno wam. Kamenda rima yonu haru muna kamenda rima nam kuna magroni ore. Ucha parach pasham kataranta. Kamenda magroni shura kuska kamenda uri kweron trosucha. Limatus parach pasham kamenda rustatzika himin bieshen cherania kacherash pasham ka lo mismo cherash we primero es Pascua Pashan, Karumuchana, que después Mendaros Cheran Juan Karumuchan, y Michataranta, Gundana, Kamendaros Tatsika, de Santa Sanunda, Karisham Kuna, Mendarum Guru Kamshan Pitar, de Quatarishka, Maguaria Tuparishan, Kashines, que Pashan Pascua Taranta, era mi trabajo ya, Kashimashi Mendar, bueno, que man ambisca Juegos, que nada, que hace más que alguien, o ich. Tach vile tiene pa que sambariente no la necesina mangali na ni tach vile no que no la estudio mangali na tach claro ya gracias pero yo no ando de nada tú ni no la el José Sánchez no te cae el te san con tenía lugares que tanto, así como tendría una mano y bolsa. Oh, los caes se dije mata su continente ya fue. A ver, ahí ya nací tu purea. Una mita con Lisandro. Mita. Oh. Oh, mimi sí te llevo. Ya no te show de campo, andamos con muret. Angal de moya. Necesita su hace con ya, hace con ya. Ni no se encargan con eso sale. Ya, pueden dar. Para desgracia de los artesanos, la introducción de canoas hechas de fibra y las restricciones de la Comisión Forestal provocó que las canoas de madera entraran en decadencia, ya que los pescadores apostaron por las nuevas novedades
y la política forestal planteó que las canoas de madera eran altamente perjudiciales a los bosques de la meseta, aspecto que fue desmentido por los artesanos. No, chanco chico ya pero sabe. Y eso ya mita ya cameta específica anda aquí pública. Oh. Gusta jamanilin isha escucha fiesta del Corpus Tangulin shemka kaiman hamachka como onia Juango chkare nima plaza Juan Felipa kachukuna kahimak shem tsengana ambako imashi sham yetana kamatar guandesem ambako kana koriga ambako kana ka hiunta tasama ninish koriga imari bueno pues tuchka darunda hiambako waka Kasan shima kawiran shem kasan inzimi gantiye cambia camechas que guaran ambea. El único artesano que hoy se encuentra activo es don Fidencio Vargas Zavala, quien aún sigue con el legado cultural de los antepasados. Sin embargo, es probable que junto a él se termine dicho conocimiento si las nuevas generaciones no retoman dicho saber. A palabras de Tata Fidencio, hoy los días son tristes porque ya no hay cliente, árboles sí hay. Lo que no tenemos es mercado, mucho menos apoyos. Bueno, ya, que no hay que mane a chalupe, chana, chupica ni manuchar, tarera y hundech, y si andas cuando mina, perenguca, todo tiempo tuchcar piecing tirina, dijo, casi es no, y no cosés, mejor jupica anche con envía todo chamaro, nada, carampo, no vean bebe cambena, aún dijo tira, tina. Jimeca si buena que y yo le doy gracias al señor San Isidro y al señor San José que tienen con memoria. Ahorita ya no paso tristeza ya no porque ya mambechkan hatishka no ya. Entonces yo le doy gracias al Dios que me para pinguera no. Ay, pichoncito.
lamentable encarnecí. No seas confiado, vemos. Ahora está ya.
Yo sé que no estás disgusto. Hola, ¿qué tal? Bonita fiesta, bonitas las tradiciones. Que año con año vamos a ir celebrando el Corpus. A toda la gente bonita que quiere con Machuel. Sean todos bienvenidos.
Thank